Bueno, ya vemos que estáis más o menos todos conectados, ¿vale? Y como podéis ver, como os he comentado hasta ahora, en el margen izquierdo, ¿vale? Tenéis un icono, ¿vale? Que es de interrogación con una Q y una A. Ahí podéis poner vuestras preguntas, las dudas que tengáis y luego las iremos resolviendo. Asimismo, también podéis poner posibles webinars, ¿vale? Que os interesaría hacer sobre BI, sobre Qlik, sobre Power BI, sobre distintas herramientas de Business Intelligence, ¿vale? Pues comenzamos. Primero voy a comenzar, ¿vale? Presentándome. Mi nombre es Daniel Garcocha, soy consultor senior de Business Intelligence en Golife, que Golife es una consultora tecnológica, ¿vale? Y vamos a buscar en este webinar acercaros al mundo del Business Intelligence. Que entendáis los principales conceptos que se escuchan, como el Data Warehouse, ¿vale? Que ha aparecido tan de moda. ¿Qué es eso del Data Warehouse? Y que seáis más críticos en un proceso de Business Intelligence. Es decir, que conozcáis los puntos principales a la hora de hacer un proceso fructífero de Business Intelligence. Por ello nos aparece la primera pregunta. ¿Para qué necesitamos el BI? ¿Qué nos permite el Business Intelligence? Pues para resolver esta pregunta lo primero que tenemos que saber es de qué se trata BI. BI no deja de ser más que una herramienta. Como no es un martillo para clavar un clavo, pues el BI es una herramienta que nos permite tomar decisiones empresariales. Y en eso las empresas, las organizaciones, quieren saber más de sí mismas, conocer. Quieren saber lo que vendieron, por ejemplo, el mes pasado, o lo que han ingresado con respecto a lo que han gastado, o el artículo o sus artículos top, el país en el que más han crecido sus ventas. Quieren saber, quieren conocer. Asimismo, quieren anticiparse, es decir, no conocer y además conocer de su entorno, de sí mismas y de su entorno, sino ser las primeras en tener ese conocimiento. Y con todo ello, tomar decisiones, decidir sus nuevas estrategias. Y una vez han decidido y han tomado esas estrategias, analizar los resultados de sus decisiones y de sus estrategias, ver si son fructíferos, si van por el buen camino, si tienen los beneficios que esperaban. Pues en todo ese marco se introduce el Business Intelligence, que no deja de ser más que una herramienta que nos ayuda a explotar los datos de nuestras organizaciones con objetivo de la toma de decisiones. Bajo un marco de conocimiento, es decir, poniendo todos nuestros conocimientos encima de la mesa, todos nuestros datos, y además que sea ágil, que sea rápido, no nos vale que sea algo lento, y que las herramientas para analizar y para comparar sean herramientas que sean visuales. Hay una frase que describe muy bien todo esto, y es que las estrategias empresariales, los datos son el combustible. Como os he comentado, nos vamos a enfocar sobre todo en ver los principios que hacen que un proyecto de Business Intelligence sea un proyecto fructífero. Pues algo a lo que hay que prestar bastante atención son las fases del Business Intelligence. Y es que un seguimiento correcto de las fases de un proceso de BI es vital a la hora de tener un resultado fructífero. Nunca podremos saltar a una fase siguiente del proceso sin haber alcanzado la anterior. Como cuando estamos construyendo un edificio, nunca podremos empezar por el tejado sin haber acabado los pilares. Pues en un proyecto de Business Intelligence nunca podremos comenzar a diseñar si no hemos acabado identificando lo que queremos, ¿vale? Pues comenzamos con las fases del Business Intelligence. Y la primera fase que tenemos es la de identificación. Es decir, tenemos que conocer y consensuar los objetivos, lo que esperamos. Y además, si no hay un único decisor, si hay varios decisores, hay que consensuarlos. Hay que tomar las decisiones de manera consensuada, ¿vale? Que sean objetivos comunes, que no sean objetivos que choquen unos con otros. Asimismo, tendremos que identificar qué se quiere medir. Es decir, queremos medir las ventas, queremos medir los ingresos de este año con respecto a los del año pasado o comparados con nuestros presupuestos. Y además queremos identificar cómo lo queremos medir. No es lo mismo medir nuestras ventas en euros que medir nuestras ventas en unidades. Y todo ello
nos lleva a pensar dónde tenemos los datos. Pues tenemos que recuperar los datos de todos sus orígenes, todos los datos que necesitemos. Hay empresas que utilizan un ERP, hay empresas que utilizan dos ERPs, uno para logística y otro para contabilidad, hay empresas que utilizan ficheros Excel, ficheros CSV. Pues de todos esos orígenes tendremos que extraer los datos que necesitamos. Y además, elegir los medidores o los KPIs que nos van a permitir representar nuestros objetivos. No es lo mismo presentar bajo una tabla dinámica que presentar bajo un gráfico de barras, de líneas, etc. Y por último, tenemos que pensar que en la etapa de identificación tenemos que elegir las herramientas más adecuadas. A posteriori se os van a presentar herramientas tanto de diseño como herramientas de tratamiento que son las más punteras actualmente en el mercado, ¿vale? Con sus puntos fuertes y sus puntos más débiles. Es decir, en nuestro pentágono de fases del Business Intelligence hemos construido nuestro primer lado, que es el de identificar. Un buen proceso de identificación supondrá el 60% del éxito en un proyecto de Business Intelligence. Y como todo se entiende mucho mejor, con un ejemplo vamos a pensar que vamos a ver las ventas por meses agrupadas por tipología de artículos y grupos de clientes. Y el medidor que hemos decidido en este caso es un histograma que nos presente en un eje los meses y en otro eje nos presente los euros ingresados. Pues esto sería un ejemplo de identificación. Pasamos a la siguiente fase, que sería la fase de diseño. Y en la fase de diseño nos van a aparecer conceptos, ¿vale?, que estaréis escuchando actualmente mucho, ¿vale?, conceptos que son mucho más técnicos, pero que vamos a intentar explicarlos lo más sencillo posible para que lo entendáis. Habréis oído hablar del ETL, ¿vale? Un proceso de Business Intelligence se basa en el ETL. El ETL no deja de ser más que una extracción, un tratamiento y una carga. Load en inglés, son las siglas. Entonces, ¿qué es esto del ETL? Lo vamos a explicar con un gráfico que nos va a permitir entenderlo mucho mejor. Como hemos hablado, todas las empresas pueden tener sus datos en distintos sitios, es decir, pueden tener datos en un ERP, datos en otro ERP, datos en un fichero. Todo eso es lo que se conoce como los orígenes. Y son los datos que vamos a llevar mediante el proceso de extracción a una nueva base de datos que se conoce como stage. Y muchos de vosotros preguntaréis, ¿pero por qué lo llevamos a una base de datos nueva y no lo dejamos en la actual? Primero, porque hemos dicho que pueden ser varios orígenes. Pues vamos a meterlos todos en una sola base de datos. No vamos a tener 100 bases de datos. Y por otro lado, en las bases de datos orígenes es donde está trabajando el usuario, es donde está creando sus pedidos, sus facturas. Tirar de ahí para el BI supondría bajar el rendimiento para la gente que trabaja directamente en el origen, por ejemplo, metiendo los pedidos. Por esas dos razones y por esos dos motivos es importante en un diseño pensar en una base de datos nueva donde llevar todos los datos que necesitamos. Y en esa base de datos nueva, que se conoce como stage, que habéis oído esa palabra, en esa base de datos nueva no deja de ser más que una fábrica de datos. Una fábrica de datos en la que con esos datos que obtenemos vamos a hacer transformaciones. Es decir, el proceso de fabricación los tenemos en una fábrica de datos, que es el stage, y en esa fábrica de datos vamos a hacer transformaciones de los datos. ¿Y por qué transformaciones de los datos? Pensemos, por ejemplo, en una empresa que tiene datos en dos ERPs distintos, ¿vale? En un ERP, esa base de datos va en el formato español día, mes, año, y en el caso de otro ERP va en formato inglés, mes, día, año. Pues hay que estructurar las fechas de la misma manera. Ese sería un proceso de transformación, esa fabricación de los datos, para dejarlos bonitos, dejarlos estructurados de manera semejante para que a posteriori se puedan presentar en una herramienta de Business Intelligence. Es decir, el tratamiento no deja de ser más que ese proceso de fabricación que nos permite dejar los datos de manera estructurada y de manera correcta e igual para presentarlo en el BI. Por tanto, hay una fase más, que es la fase de carga, load en inglés, que lo que nos va a llevar es esa base de datos de fabricación, ese stage,
a una base de datos nueva, la base de datos nueva que utilice el BI para presentar. Y es la que se conoce, y muchos habréis escuchado muchísimas veces, es el Data Warehouse, que no es más que el mero almacén de datos del que tira, por ejemplo, una gráfica o del que tira una tabla dinámica. Es ese almacén de datos. Por tanto, a partir de ese almacén de datos, ese Data Warehouse, es desde donde tiramos nuestros informes o nuestras gráficas para presentación. Siguiendo con la etapa de diseño, nos aparece otro concepto también bastante importante y que habréis escuchado, que es el Data Mart, o lo que se conoce más vulgarmente como la estrella. Entonces, ¿qué es eso de Data Mart? ¿Qué es eso de estrella? Pues pensemos en nuestro Data Warehouse, en nuestro almacén de datos, donde tenemos los datos finales que vamos a presentar. Esos datos finales, por ejemplo, sigamos con nuestro ejemplo en el que queríamos ver las ventas de ingresos de nuestra compañía con respecto a nuestros clientes y a nuestros artículos, ¿vale? Pues en este caso, un Data Mart o una estrella no deja de ser más que la relación entre las tablas que nos encontramos en ese almacén de datos, en el Data Warehouse. Es decir, relacionar las tablas. Y por ello aparece un concepto más, que es el concepto de la tabla de hechos y las tablas de dimensiones. ¿Pero qué es esto de tabla de hechos? Tabla de hechos vamos a pensar que es la tabla principal de Data Mart. Y por tanto, al ser una tabla principal, es la tabla donde se encuentran los datos que queremos sumar, los datos por los que queremos hacer medidores. Pues en nuestro ejemplo se encontraría, por ejemplo, los ingresos por las ventas y las unidades vendidas, la cantidad que podemos sumar, 10 unidades nos hacen 30 y también los ingresos. Y por otro lado están las dimensiones. Las dimensiones no dejan de ser más que tablas que nos permiten categorizar, meter descripciones con respecto a campos, ¿vale? Agrupar determinados campos. Como veis en este gráfico, vamos a meter una relación más. La relación entre la dimensión 1 y la dimensión 3. Como veis, la dimensión 1 y la dimensión 3 ya se relacionaban entre ellas, porque lo hacían por medio de la tabla de hechos. Pero en este caso hemos metido una línea más. Pues este sería un diseño erróneo del Data Mart. Y es uno de los problemas que más se dan en la práctica a la hora de un mal diseño de estrellas. Es decir, este diseño no nos vale. El diseño que nos vale realmente es el diseño en el que vemos el primer principio importante de un diseño de estrella y es que haya un solo camino. Es decir, para pasar de la tabla de hechos a la dimensión 1 tenemos una sola línea y para pasar de la dimensión 1 a la dimensión 2 lo tendremos que hacer por medio de los caminos que se nos unen por la tabla de hechos. Es decir, el primer principio importante es que haya un solo camino para ir de una tabla a otra del Data Warehouse. Asimismo, dentro de un Data Mart solo puede haber una tabla de hechos, es decir, en nuestro caso de las ventas, tanto los ingresos como las unidades irán en la misma tabla de hechos. Y por último nos aparece un concepto también muy importante en el diseño, que es el de la granularidad. El concepto de la granularidad nos recuerda al grano de arena. El grano de arena es diminuto, es lo último que podemos, el límite a lo que podemos desglosar. Pues ese es el límite al que tenemos que desglosar la tabla de hechos. Por ejemplo, en nuestro caso, que presentábamos las ventas por artículo y por cliente, vamos a pensar que queremos como mínimo ver los ingresos obtenidos para una factura hecha a un cliente por un artículo concreto. Pues eso presentaría nuestra granularidad. Y por tanto, la tabla de hechos tendría que ir a nivel de la granularidad, de lo mínimo que queremos obtener el dato. Porque una vez yendo al mínimo, siempre podremos agrupar a niveles superiores y hacer sumatorios de nuestros datos. Para resumir, ya que nos hemos enfocado bastante tiempo y es muy importante en la etapa de diseño, en la etapa de diseño hemos visto que se diseña el proceso de ETL, de la extracción, del tratamiento y de la carga. El primer concepto que nos ha aparecido. Además, vamos a ver que tenemos que diseñar cómo se va a hacer la tabla de hechos, cómo se hace las distintas tablas de dimensiones y por último vamos a configurar la estrella o el Data Mart y las relaciones entre estas tablas. Por tanto, en nuestro pentágono de las fases de la etapa del proceso de Business Intelligence,
vemos que nos aparece una fase más, que es la etapa de diseño. Está claro que si no diseñamos bien, es imposible que construyamos bien. Por eso es importante perder tiempo en el diseño, que no se haga de la noche a la mañana, sino que hay que perder tiempo en diseñar un proceso correcto. Uno de los ejemplos, siguiendo con estos ejemplos importantes, vemos que hay ventas por meses agrupadas por tipología de artículo y grupo de clientes donde habíamos presentado nuestro histograma. Pues vemos que en este caso, ¿vale?, vamos a tener un ejemplo donde nuestro datamar se presenta con la tabla de hechos y las tablas de dimensiones, ¿vale? Y en este caso de nuestro ejemplo donde queríamos presentar las ventas por los distintos meses agrupadas por tipología de artículo y grupo de clientes, las dimensiones que nos interesan en este caso son tanto la dimensión de clientes como la dimensión de artículos. Mientras que en la tabla de hechos van a aparecer las ventas, nuestros ingresos, las unidades vendidas, etc. Siguiendo con nuestras fases, tenemos la fase de construcción. Es decir, una vez que hemos diseñado, vamos a hacer realidad lo que hemos diseñado. Y por tanto, vamos a hacer realidad el prototipo. Vamos a plasmarlo. Es decir, vamos a utilizar tanto herramientas de presentación como herramientas de teoría, que a posteriori os vamos a presentar distintas herramientas y distintas opciones. Es decir, seguimos construyendo nuestro pentágono de las fases y en este caso hacemos la fase 3, la fase de construcción. La siguiente fase es la de probar. Es decir, tenemos que mirar si los datos son íntegros. No nos vale lanzarlo y ya está, es decir, hay que probar, es importante probar. Es importante saber si los datos que están saliendo en el BI son datos correctos o son datos incorrectos. Además, los resultados no salen de forma ágil o es algún proceso muy lento, porque si es un proceso muy lento está muy claro que no lo vamos a utilizar, porque nos va a desesperar. Y por último, ¿son eficaces los indicadores? Pues a todas estas cosas le tenemos que dar respuesta en la cuarta pata de nuestras fases del Business Intelligence, que es la de probar. Y está muy claro que en todos los procesos se cometen errores. Por tanto, probar es el mejor método de minimizarlos. Y por último, tenemos la última fase, que es la de explotar. Es decir, vamos a ver si realmente lo que hemos construido lo estamos utilizando. Vamos a ser críticos con los datos. Es decir, los datos que estamos viendo nos están sirviendo de algo. ¿Estamos usando realmente la herramienta o la hemos dejado en un cajón olvidada? Porque si es así, en esta fase de explotar, nos damos cuenta claramente que si no se necesita, es que no era necesario. Y por tanto, si no lo utilizamos, es que no necesitamos para nada esos datos. Pues también es importante esta etapa de explotar. Además de darle bastante importancia a las fases del proceso de Business Intelligence para que un proyecto de BI sea correcto, tenemos que darle importancia a las herramientas que elijamos. Y entre las herramientas que elegimos están la herramienta de extracción, tratamiento y carga y las herramientas de bases de datos. Por ejemplo, en el caso de herramientas de extracción, tratamiento y carga, tenemos dos herramientas en el mercado, tanto Pentaho como Talent, que son las más punteras actualmente. Ambas herramientas son sencillas, son intuitivas para un programador de Business Intelligence y nos permite hacer el proceso de extracción, de tratamiento y de carga en el Data Warehouse. Estas herramientas además son gratuitas, ¿vale? Y por último tenemos también herramientas de bases de datos, es decir, bases de datos donde construir nuestro Data Warehouse. Una de las herramientas es PostgreSQL. Esta herramienta es gratuita y además no nos obliga a nada, es decir, podemos construir nuestra herramienta de PostgreSQL en una base, en una máquina de Linux. Y luego sí que tenemos otra opción, que es una opción de pago, ¿vale?, que es de Microsoft y es Azure. Es una base de datos en la nube, pero esta sí que es de pago, a diferencia de la anterior. Además de las herramientas de extracción, de tratamiento y de carga, también tenemos herramientas de diseño, es decir, herramientas donde en definitiva vamos a presentar nuestros informes. Hay un gráfico muy conocido, que es el gráfico de Gartner, ¿vale?, que presenta las distintas soluciones de Business Intelligence de representación
y las presenta en un cuadrante donde busca las más visionarias y las más líderes. Pues en los últimos años las que siempre van ganando son 3, y entre ellas vamos a destacar 2. Por un lado Microsoft Power BI y por otro lado Qlik. Estas 2 herramientas las vamos a ir analizando, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas con respecto a distintos puntos. En el caso de las plataformas que nos permiten, tanto Power BI como Qlik nos permiten plataformas de web, de iPhone y de Android, y además son responsive, es decir, que se nos van a adaptar al formato del teléfono móvil. Por otro lado, en cuanto al precio, es mucho más ventajoso Power BI que Qlik, porque la licencia por usuario mes es de 10 euros en Power BI, mientras que en Qlik es de 20 euros mes. En el caso de los datos, se pone mucho más exigente Power BI que Qlik, porque Power BI te obliga a que tu data warehouse esté en Microsoft, en máquinas de Microsoft, o bien en Azure, que sean máquinas locales o máquinas virtuales, pero exige que sean de Microsoft, o bien en la base de datos de Azure. Mientras que Qlik no pone ninguna exigencia, es decir, que tu data warehouse lo podrías tener perfectamente en una máquina local, una máquina virtual, pero que utilice Linux, que es gratuito. En cuanto a la simplicidad, Power BI a nivel de interfaz de usuario es muchísimo más simple que Qlik, que es más compleja, está más pensado para programador BI. Eso sí, Qlik es más robusto y por tanto nos permite más acciones. Por otro lado, en la nube, la solución de nube nos la ofrece tanto Power BI como Qlik. Y hay un límite de gigabytes. El límite de Power BI es muchísimo más estricto, son 10 gigabytes para datos en la nube. Eso sí, se pueden aumentar siempre y cuando se pague más. Y Qlik sí que nos ofrece un límite bastante amplio, que son 500 gigabytes para datos en la nube, por ese precio. En cuanto a la analítica estadística y analítica matemática, hay que destacar que Power BI es compatible con R y con Python, ¿vale? Que son 2 softwares bastante potentes del mercado para el análisis estadístico, mientras que Qlik no es compatible con ninguno de ambos, que habría que hacerlo mediante concesiones API que son mucho más complejas. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora voy a ir mirando las dudas que nos hayáis ido planteando para darles solución, ¿vale? Vale, veo que por aquí nos preguntáis acerca de la otra herramienta, ¿vale? Además de Power BI y de Qlik, ¿vale? Que se puede utilizar. Sí, la herramienta, la verdad que tiene mucho parecido con Power BI, es decir, a nivel de interfaz de usuario es una herramienta que está bastante bien, ¿vale? Tiene las características similares. Además, la puedes conectar con R o la puedes conectar con Python, ¿vale? Y es una herramienta que nos da bastante solución. Lo único que no la hemos presentado en este caso porque normalmente se queda atrás por tema de precio. Es decir, cuando un Power BI, un Qlik, se puede vender por unos 10 euros o 20 euros mes, en el caso de Tableau se está vendiendo pues por unos $39 al mes actualmente, ¿vale? Entonces sí que normalmente se queda atrás por precio y por eso no lo hemos presentado, pero para que os hagáis una idea, es muy similar a Power BI. Sí que la interfaz es un poquito más compleja, pero es muy similar. Y otra pregunta que veo por aquí, que estáis haciendo acerca de las relaciones, ¿vale? Que hemos dicho los caminos, que hemos dicho en la etapa del diseño. Es cierto, hemos comentado que es un principio básico establecer un solo camino en un data mart, en una estrella. Y si bien es cierto eso, sí que se puede hacer. Sí que tú puedes hacer varios caminos que unan varias tablas, es decir, puedes unir dimensiones con sí mismas, etcétera. Pero ahí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque al final, si estás uniendo una tabla con otra y además las estás uniendo a ellas por medio de otra tabla, tienes que tener mucho cuidado cómo haces los filtros en una, porque los filtros en una te pueden afectar muy negativamente a los filtros en otra. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y que esto sirva para webinars futuros donde vamos conociendo más el mundo del Business Intelligence. De nuevo, muchas gracias y desde mi persona y desde GoLive estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.